funcionarios de la DGCIN se encuentran en este momento en la entrada de mi residencia y se quieren llevar a mi esposo detenido con la finalidad de hacerle una entrevista. Han pasado ya 13 días desde el momento en el que la denuncia de la señora Diagnet se viralizó en redes sociales. Sin embargo, el clamor de la mujer no pudo evitar que se llevaran detenido a su esposo, el trabajador humanitario y defensor de derechos humanos, Gabriel Blanco. Fue una detención injusta. Dos funcionarios de la DGCIN vestidos de civil se acercaron a mi esposo cuando llegaba normalmente como lo hacía de rutina al llegar de su trabajo a las 6:30 de la tarde en la residencia de la casa. Hablo de una detención injusta porque a la 1:45 apareció la orden de aprehensión, cosa que llama mucho la atención. Si al principio demostraban que era una entrevista, porque para una entrevista tienen que ser solicitados por una medida de aprehensión. Desde aquel momento, Blanco, de 45 años de edad, se encuentra recluido en un centro de detención preventiva ubicado en La Yaguara, al oeste de Caracas, con el miedo latente de que pueda ser trasladado a un penal para presos comunes. Toda la dinámica de vida, de trabajo nos ha cambiado. Como tú muy bien lo dices, ya pasé por una situación de esa, y ahora entiendo y comprendo cuando mi familia me decía que los familiares también estaban presos cuando tenían un familiar preso. Ahora me toca a mí estar de este lado de la acera y comprender, y más duro, porque sé las situaciones de que se encuentran tan precarios los centros de detención preventiva, y los penales, pues, que no cuentan con ventilación adecuada, son centros donde están las personas hacinadas, no cuentan realmente con baños adecuados, con atención médica. Bueno, hay una situación realmente que angustia porque precisamente ya pasé por eso, y la situación en la que se encuentra mi esposo es muy lamentable, es injusta. Mi esposo me dijo en el momento que se lo llevan detenido que tuviese mucha fuerza, mucha entereza, porque él era inocente, que él no estaba cometiendo ningún delito y que hiciera todo lo posible por visibilizar la situación irregular en la que él estaba siendo detenido. Blanco es acusado de los delitos de terrorismo y asociación para delinquir, previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Así lo señaló la orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas. Mi esposo es de carrera de trabajador social de la UCB. Mi esposo viene de ser consejero de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Viene a ser educador de calle en situación de niños en situación de indigencia, vulnerabilidad. Gabriel Blanco viene de trabajar en una organización que se encargaba de ayudar a las personas con vivienda en situaciones precarias. Luego viene de ser parte de la Asamblea Nacional, de la cual fue votado de manera injusta, y allí Gabriel se desempeñaba como activista sindicalista. Su credencial actualmente sigue activa como activista sindicalista. ¿De qué se le acusa a mi esposo? ¿En qué situación realmente, en qué se basa toda esta acusación que no tiene ningún fundamento? Yo le exijo al Estado venezolano que sea garante de velar por los derechos y el debido proceso de mi esposo. Mi esposo decirle al Estado que mi esposo no es ningún delincuente, mi esposo no ha cometido ningún delito, mi esposo se ha encargado gran parte de su vida es a la ayuda, a la protección de las personas más vulnerables y que no merece estar detenido. Gabriel Blanco es inocente y pedir su expedita liberación. El de Gabriel Blanco representa uno más de los 322 casos documentados por parte de la Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia. Actualmente se encuentra en la espera de los 45 días reglamentarios para su audiencia preliminar. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Dirigentes sindicales informaron que el Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de nulidad del instructivo NAPRE. Nosotros esperamos una decisión de esa naturaleza por cuanto los recursos el recurso de amparo tiene como objetivo parar los efectos de la medida cuando se presume la violación de la Constitución. Sin embargo, en este caso, desde el mes de marzo se viene ejecutando, ya estaba en ejercicio y lo más probable era que, bueno, lo declararan no al lugar, pero la admisión del recurso de nulidad es para nosotros una victoria, es consecuencia de la movilización que diéramos el pasado martes 12, una movilización contundente y firme de los trabajadores en defensa de sus derechos.
Sánchez denunció que el presidente de la coalición sindical, Carlos Salazar, está siendo víctima de presuntas amenazas y persecución por parte de los cuerpos policiales del Estado. En estos momentos tenemos la situación del compañero Carlos Salazar. Carlos Salazar es el dirigente de la coalición sindical. Carlos Salazar ha sido amedrentado, fue detenido y suelto, pero además amenazado. Se le robaron las placas de un vehículo de él, no sabemos después, y después lo estaban persiguiendo con esas placas, en donde el compañero, bueno, sencillamente en estos momentos vamos a consignar ante la Fiscalía del Ministerio Público un recurso de protección por cuanto, bueno, no lo detienen, pero sí andan en una campaña de hostigamiento en función de parar porque es uno de los líderes fundamentales que está en la calle en este proceso. Por último, el presidente de Sinatra UCB recordó las principales exigencias de los diversos sectores gremiales y sindicales del país. Derogar el tema del instructivo NAPRE, porque con eso nos está robando el Estado venezolano el salario a los trabajadores, y pelear por un derecho a un salario digno. En estos momentos, ¿eso es subversivo? Bueno, seremos subversivos, pero nosotros estamos peleando el derecho a tener un salario que nos permita vivir con dignidad, una pensión que le permita a nuestros compañeros trabajadores de la tercera edad vivir con dignidad, y eso está amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no ha sido derogada y que nos dimos libérrimamente por voto. Los trabajadores convocaron a una movilización el próximo jueves 21 que partirá desde el centro de Caracas hasta el Palacio de Miraflores y una convocatoria nacional el próximo 30 de julio. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Representantes electos de la plancha Unidad Gremial de los Egresados de la Universidad Central de Venezuela pidieron a la administración de Nicolás Maduro respetar el presupuesto universitario. Esto ha sido una victoria de las palabras que dice nuestro himno universitario, que es la casa que vence la sombra, y ese mundo de boinas azules que marcha por la libertad. Realmente fue una jornada cívica, fue una demostración al país que los universitarios egresados de esta casa de estudio están comprometidos con el desarrollo de este país. Hacemos un llamado a la sociedad venezolana a que se puede resolver las cosas por la vía pacífica, por la vía electoral. Es la única forma de resolver los problemas aquí. Hacemos una invitación a todos los ucevistas a seguir participando en el desarrollo de esta universidad. Esta universidad le debemos mucho. Yo llegué aquí siendo un muchacho y me gradué de ingeniero y de político. Realmente yo le debo mucho a esta universidad. Y creo que Venezuela le debe mucho a esta casa de 300 años que ha vencido la sombra y la sigue venciendo. Y la venceremos no importa lo que venga. Y le hacemos un llamado al gobierno nacional que le dé la libertad económica a la universidad, que basta de ese chantaje económico. La universidad se merece mejores condiciones. Nuestros profesores se merecen un mejor nivel de vida. Realmente da tristeza y vergüenza cómo nuestros profesores ganan una miseria de sueldo. González sugirió a los egresados unirse al movimiento universitario con el objetivo de lograr mejoras académicas y salariales para todo el sector. El grupo criminal Tren de Aragua comenzó a hacerse sentir en Colombia a través de extorsiones en la frontera. Posteriormente hizo alianzas con algunos grupos y se trasladó hasta algunas ciudades, y actualmente en la capital del país se le atribuyen la mayoría de los descuartizamientos de personas localizadas en bolsas en diferentes barrios de la ciudad. Ha tenido presencia en Colombia a partir sobre todo del 2017 y 2018, principalmente con el cierre de la frontera colombo-venezolana. El Tren de Aragua se instala en la frontera, sobre todo en la zona de Cúcuta y en los pasos fronterizos ilegales. Allí el tren empieza a generar unas economías extorsivas, sobre todo asociadas al tráfico de migrantes, a la trata de personas, y asociado a la ola migratoria o al éxodo venezolano comienza a expandirse. 16 cuerpos descuartizados se han encontrado en Bogotá en lo que va del año 2022. 5 de los casos ya fueron esclarecidos, entre ellos uno en la localidad de Kennedy, por el cual fueron enviados a la cárcel 2 integrantes del Tren de Aragua. Sin duda alguna corresponden a esa vendetta que hay establecida entre los miembros del Tren de Aragua, que es una megabanda muy importante, junto con otras bandas menores que están disputándole la territorialidad del microtráfico.
De acuerdo a versiones de las autoridades, el grupo criminal está disputándose las plazas de droga en las localidades de Kennedy, Bosa, Santa Fe, Los Mártires y Ciudad Bolívar. La pelea criminal es con bandas establecidas como los paisas, los costeños y los boyacos. Pero a pesar de su composición y nombres, algunos no obedecen a una uniformidad por región o nacionalidad, sino que están conformados de manera mixta. Sí, aquí tenemos bandas multinacionales, aquí tenemos bandas cuyos elementos son de Colombia, son de Venezuela, hemos visto ecuatorianos también trabajando aquí, de modo que sí, son bandas multinacionales. Pero no es solo una rencilla de drogas. En la Fundación Ideas para la Paz también relacionan a este grupo con otros delitos. Pero también, por ejemplo, hurtos celulares, toda la regulación, por ejemplo, de la prostitución y el trabajo sexual en diferentes partes de la ciudad, y al parecer está entrando también ya en disputa con otras organizaciones propiamente pues, de Bogotá. El temor de algunos analistas especializados de los medios de comunicación es que producto de estas rivalidades criminales, las organizaciones afectadas por el Tren de Aragua tomen retaliaciones con la finalidad de tener nuevamente el control territorial de la venta de drogas en algunos barrios de la ciudad, lo que pudiera desencadenar en una verdadera guerra en algunas localidades de la capital. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. Bajo el lema "Los presos son del pueblo y el pueblo los reclama", los comités por la defensa de los derechos humanos se concentraron este martes en los alrededores de la Defensoría del Pueblo para exigir la liberación de los presos políticos que son trabajadores humanitarios y fueron encarcelados por la administración de Nicolás Maduro durante las últimas semanas. En total, 9 comités de derechos humanos de Caracas y Miranda y 45 organizaciones civiles, políticas y gremiales, además de activistas y defensores, entregaron una carta abierta al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, ante la situación que calificaron de arbitraria. Solicitamos que se tomen las medidas para resolver la reciente detención de los ciudadanos Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Brachos y Emilio Negrín, que son sindicalistas, activistas, defensores de derechos humanos y personas que justamente desde el conocimiento de la Constitución están velando por el cuidado y la defensa de los derechos de todos. Y es muy injusto que los hayan colocado detenidos sin cumplir en la mayor de las partes con las normas de procedimientos correctos e imputándoles unos delitos de los cuales ni siquiera mencionaron realmente en específico los hechos de los que los acusan. Nosotros pedimos, y por eso acompañando a los familiares, que si hay un proceso que se va a adelantar, que sea en libertad, y para eso la Defensoría del Pueblo puede hacer un papel muy importante, por eso se está hoy aquí entregando un documento para que garantice el debido proceso, y entre los temas del debido proceso es que los juicios que se vayan a llevar, de llevarse, sean en libertad, pero por encima de todo que estas personas no continúen detenidas por el ejercicio del derecho a la manifestación. Como parte de la protesta, José Rafael Tarazona, hermano del preso político, defensor de derechos humanos y coordinador de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, denunció la situación del caso que lo mantiene desde hace 382 días, detenido en la cárcel de El Helicoide, al sur de la ciudad. Javier, de salud, en deterioro. Sin embargo, ha tenido una mejoría porque se le ha atendido, ha tenido sus medicamentos, yo se los he llevado, nos han permitido la visita sin ningún problema, inclusive el fin de semana pude verlo, pude compartir con él. Se acerca su cumpleaños, otro cumpleaños nuevamente tras las rejas, bastante complicado porque no se le desea a nadie. Nuestro proceso, el próximo lunes 25, tenemos el inicio de una audiencia de juicio que esperamos, adelante, un proceso judicial, ¿no? Pero que sabemos y estamos claros que no tiene argumentos para estar detenido. Yo le pido al defensor del pueblo que de verdad tome cartas en el asunto y se ponga también del lado del pueblo, del lado de quienes realmente sufren. Familiares y organizaciones afirmaron que continuarán acudiendo a instancias nacionales e internacionales hasta lograr la liberación de estas personas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
El Observatorio Venezolano de Prisiones describió que la frecuencia en el consumo de alimentos se limita a una sola comida diaria con intervalos que han llegado a superar las 24 horas. Además, el menú no se correspondería al establecido por la Organización Mundial de la Salud para una dieta balanceada. Además, existe un presunto problema de alimentación que calificaron como grave y aunque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios maneja una partida presupuestaria para cada preso, la población penitenciaria no recibe los alimentos, manifestó la directora de la organización, Carolina Girón. Asimismo, los penales son presuntamente utilizados como depósitos de personas y las condiciones de higiene e infraestructura son precarias, según la organización no gubernamental. Desde 1999 hasta el 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizó 7.792 muertes en prisión, pero fue a partir de 2018 que el porcentaje de fallecidos por desnutrición y tuberculosis superaron los decesos violentos. Girón recordó que en la cárcel no tiene por qué morirse nadie, porque está bajo la responsabilidad y custodia del Estado venezolano. También aseguró que dicha situación no se puede permitir. Por otro lado, la abogada alertó sobre presuntos malos tratos hacia los reclusos y opinó que al frente de las prisiones no deberían estar ni policías ni militares, ya que a su juicio no están formados para trabajar con personas privadas de libertad. Desde los alrededores de la sede del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación en el centro de la capital, Luis Betancur explicó la grave situación en la que se encuentran las personas con discapacidad en el país al no contar con beneficios salariales y pagos por parte de la administración madurista. Estoy exigiendo, al igual que muchos compañeros, el pago de uniforme. Como persona sobreviviente del Hospital Clínico Universitario, solicito el pago del bono recreacional y que en particular como persona con discapacidad solicito que se me sea reenganchado en mi trabajo, ya que por un accidente laboral me suspendieron mi contrato. Betancur explicó que en el año 2020 cayó accidentalmente en el foso de uno de los ascensores del Hospital Clínico Universitario, por lo que fue cesado en su actividad laboral. El ascensor le faltaba media puerta, el hospital todo lo sabía. Yo entré al ascensor descuidado y me caí sobre el ascensor, de normal no me maté. Y de ahí para acá me suspendieron el contrato. La antigua jefa de Recursos Humanos, la licenciada Eibory Domínguez, que ella es jefa de Recursos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, me dijo textualmente: yo no te quiero aquí. Tuviste un accidente laboral, yo no quiero que te vayas a matar. Así que yo no te quiero. Ahora no cuenta con los recursos para mantener a su esposa y su hija de 11 años. Me mantengo vendiendo chuchería, con mi esposa vendemos sábanas, sanes y todas esas cosas. Pero como te digo, tengo una hija de 11 años, ¿cómo mantengo a mi hija? Gracias a la ayuda de unos familiares en el extranjero que he podido ayudarme. En verdad me siento con ganas de llorar. Como persona con ganas de llorar porque me siento desesperado. Asistentes en la manifestación reiteraron la solicitud de eliminar el instructivo ONAPRE, pues señalan que el mismo les elimina beneficios y violenta sus derechos laborales. También solicitan la homologación del salario mínimo y las pensiones a la canasta básica. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Una situación irregular se registró desde horas de la mañana este martes 19 en la Comandancia General de Policía del Estado Portuguesa en Guanare, en donde una reyerta de privados de libertad habría ocasionado un incendio al interior de los calabozos. Según una minuta policial, los funcionarios fueron atacados al momento de ingresar a los calabozos para el conteo rutinario de los internos, siendo recibidos con golpes y disparos hasta ser sometidos por los reclusos. Tras una negociación con el líder negativo del recinto carcelario, se logró que los reos permitieran liberar a los heridos para que recibiera atención médica, pero a cambio de otro funcionario quien ingresó como rehén. En el patio central del principal centro policial de la entidad llanera se pudo observar un vehículo del cuerpo de bomberos que acudió para extinguir las llamas. Entre tanto, al interior de la comandancia se encontraba el secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Medina, quien coordinó las acciones para retomar el control y la sana convivencia entre la población de privados de libertad que se encuentran allí de manera transitoria. A las afueras de la comandancia de Guanare se observó una masiva presencia de familiares, quienes se encontraban en espera de poder conocer la situación de sus seres queridos. Tengo a mi hermano ahí privado de libertad
Hoy me acerqué hasta acá para ver si lo habían sacado para tribunales y entonces da la casualidad que pues, sucedió lo que sucedió, no sé, porque solamente Dios sabe lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces pues, me estoy por acá para ver si, porque aquí le cargo una tacita de comida a mi hermano, ¿verdad? Y esperando a ver si se arreglan las cosas o se terminan de echar a perder. Hasta ahora no se ha realizado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de seguridad de la entidad. Desde el Estado portuguesa reportó Manuel Alvarado. Hemos estado en Venezuela, donde hemos logrado incrementar nuestra presencia y ahí hemos estado, por un lado, siempre atendiendo con las víctimas, los defensores de derechos humanos, su familia, pero también trabajando para que el gobierno pueda ir haciendo lo que tiene que hacer, digamos, de liberar presos políticos, ¿no es verdad?, asegurar que las fuerzas de seguridad no respeten los derechos, etcétera. Los pronunciamientos de Bachelet se realizaron mientras visitó Perú para abordar la situación de derechos humanos en ese país, donde hizo un llamado al gobierno de Pedro Castillo sobre la situación de los migrantes en esa nación. Me preocupa el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros. La discriminación y la violencia pueden exacerbarse durante las elecciones locales que se celebrarán en octubre. Y el papel de las autoridades electorales del Perú es fundamental para proteger el espacio democrático en el contexto actual. Asimismo, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU señaló que la pandemia de la COVID-19 acentuó las diferencias socioeconómicas en Perú. La pandemia golpeó muy fuerte al medio rural, a las clases más desfavorecidas y a los grupos más marginados y discriminados. Las niñas y niños están volviendo poco a poco a la escolarización presencial después de casi 2 años de cierre de su escuela, una situación que afectó especialmente a las y los estudiantes de zonas remotas o de todas esas zonas donde no tienen acceso al Internet. Otra conmoción externa, la guerra en Ucrania, está teniendo un profundo impacto en la capacidad de las personas en el Perú para reconstruir mejor. En medio del aumento de los precios de los alimentos y del combustible, se considera que unos 15,5 millones de personas en el país sufren inseguridad alimentaria según el Programa Mundial de Alimentos. Sobre Chile, su país natal, Bachelet destacó que sí está a favor de una reforma constitucional en el mes de septiembre. Yo tengo una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre. Yo lo he dicho antes, yo estoy por el apruebo de la reforma de la Constitución. Lo he dicho también en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés, que dice, no es perfecta, más se acerca a lo que yo siempre soñé. Entonces, yo sí estoy por el apruebo. Además, Bachelet aseguró que no tiene intenciones de volver a ser presidenta de Chile. El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello presentó las perspectivas económicas y políticas para el segundo semestre del 2022. Nuestra previsión para cierre de año es que se ubique en torno a 150%. Recordemos que el año pasado, según el Banco Central, cerró en 686%, así que es una baja importante. Sigue siendo una inflación muy alta, probablemente va a continuar siendo la inflación más alta del mundo, pero un poco la comparación es, en 2018 Venezuela tenía una inflación mensual de 200%, este año va a terminar con una inflación anual de 150%. Entonces, ahí hay un cambio, creo que hace falta acelerar el ritmo de descenso de la inflación y el otro gran problema que tenemos en este momento, dado la dualidad de la economía, es que no solamente enfrentamos inflación en bolívares, sino que también estamos viendo costo o aumento del costo de vida en dólares y eso tiene incidencias directas en empresas y en familias. Por su parte, el politólogo Benigno Alarcón considera que no se esperan grandes avances en el ámbito político para el segundo semestre, sino la organización de diversos actores de cara a la posible celebración de elecciones primarias de oposición. Yo creo que no hay muchas expectativas sobre que el escenario pueda cambiar. Lo que sí empiezan es a colocarse de alguna manera algunos elementos en el camino que pueden significar un cambio importante en el escenario de cara al año siguiente, de cara al 2023. ¿Y por qué? Bueno, porque en este momento básicamente se está discutiendo si se retoma o no la negociación en México, se está discutiendo si va a haber primarias y cómo se van a hacer las primarias y quiénes pueden participar en esas primarias. Y
hay una serie de iniciativas, por decirlo así, que se están incubando y se van a continuar incubando posiblemente por lo que queda de año, que sí pueden significar una diferencia importante. Las decisiones que se tomen este año pueden significar una diferencia importantísima de cara a los escenarios del año entrante. Alarcón cree que la administración de Nicolás Maduro seguirá evadiendo durante el 2022 abordar la realidad política del país. Esto ante el posible retorno a la mesa de negociación con la oposición. El gobierno no está dispuesto a la negociación que la oposición quiere, que es una negociación de tipo político. Entonces el gobierno está dispuesto a meter en agenda aquellas negociaciones que tienen menor costo, menor riesgo para el gobierno, justamente esquivando todo lo que tenga que ver con lo político. Entonces el gobierno está dispuesto a sentarse a hablar de las sanciones, es el tema que más le interesa. El gobierno está dispuesto a sentarse a hablar sobre la problemática social o sobre los temas económicos, pero tiene muchísima menos disposición a hablar de los temas políticos. Oliveros y Alarcón aseguraron que el verdadero problema en Venezuela es estructural y se requiere de forma urgente un cambio político para lograr la verdadera recuperación económica, social y política del país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. 67,28% de las mujeres rurales encuestadas afirmó haber reducido la cantidad de alimentos que consumen desde el inicio de la pandemia por la COVID-19. Así lo aseguró el Observatorio Venezolano de la Mujer Rural. La organización pidió revisar las políticas relacionadas con la nutrición y la alimentación en el municipio larense del Tocuyo, ya que se requieren acciones de mayor orientación en cuanto a la adquisición, consumo y horarios de comida para la mujer rural y su equipo familiar, que son las que llevan la batuta para garantizar la calidad de vida de sus familias. Por otro lado, la encuesta reveló que 59,5% de las mujeres rurales del Tocuyo se ubica en una condición de pobreza extrema según los estándares del Banco Mundial, dado que 49,66% no percibe ingresos económicos mensuales y 9,84% gana entre 1 y 10 dólares. Mientras que 9,84% de las mujeres gana entre 11 y 20 dólares al mes, 21,28% tiene un ingreso promedio mensual entre 21 y 50 dólares, mientras que 5,95% de las encuestadas reportaron que perciben entre 51 y 100 dólares al mes y el 2,52% aseguró ganar más de 101 dólares estadounidenses mensuales. El observatorio de la organización no gubernamental Acción por Venezuela determinó que las condiciones de vida de las mujeres rurales, el aislamiento y la segmentación del trabajo productivo que deben alternar con el doméstico hacen que la contribución económica y la esencia del esfuerzo femenino sea invisibilizado y relegado, afectando considerablemente sus vidas, aseguró el informe. Cabe destacar que la encuesta socioeconómica y de pobreza menstrual fue realizada en los caseríos rurales del municipio El Tocuyo, Estado Lara, con 437 féminas entre 15 y 50 años. La revisión siempre es necesaria, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes. El periodismo, la ley data de unos tiempos cuando el periodismo se hacía con tipografías y había que cerrar la edición a medianoche porque después no había cómo imprimirla. Los tiempos han cambiado, el periodismo es mucho más rápido, mucho más incluyente incluso, valga la redundancia. Hay pocas señales que indiquen con claridad el verdadero propósito de la posible reforma a la ley del ejercicio periodístico en Venezuela, y a pesar de que periodistas y expertos en la materia no quieren especular al respecto, ambos coinciden en que pudiera darles rango de ley y reconocimiento a los llamados comunicadores alternativos. No esperamos nada bueno, porque cuando algo pues está tan oculto, cuando algo no se da a conocer, dicen que se nombraron ya las comisiones, pero absolutamente nadie conoce este proyecto que se pretende reformar. En papel no lo tienen, no ha sido repartido ni siquiera a los miembros de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. Y nada bueno cuando tenemos ya más de 20 años en una llamada hegemonía comunicacional que no ha buscado más que el control total de los medios de comunicación en Venezuela. Y la prueba es que al día de hoy existen más de 5.000 violaciones a la libertad de expresión en estos 22 años.
Para el profesor universitario, periodista y exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello Marcelino Bisbal, la reforma a la ley debería pasar por ser garante de una adecuación a las nuevas tecnologías. Sin embargo, no debe controlar aún más a los medios y profesionales que ejercen la comunicación social. Este es el país de América Latina, y yo diría casi del planeta, que tiene la mayor cantidad de leyes que judicializan la labor del comunicador social, sobre todo aquel comunicador que sea crítico y que no esté acorde con los lineamientos del gobierno de turno, en este caso un régimen, un gobierno de corte autoritario, casi ya totalitario, que todo lo que disienta de lo que ellos digan y del poder, pues simplemente es tachado de terrorista o es judicializado. Pues esto es una arremetida más, Yo no creo que de allí vaya a salir algo que pueda favorecer a los profesionales hoy bien formados o medianamente formados por el mundo universitario. La actual ley del ejercicio del periodismo, promulgada por el entonces Congreso Nacional en 1994, establece en su artículo 2 que para el ejercicio de la profesión se requiere poseer el título de licenciado en comunicación social o título equivalente expedido en el país por una universidad o título revalidado legalmente. Hay que hacerle ver a la ciudadanía, a la sociedad en general, de que el periodista o el comunicador social tiene una formación académica, universitaria, como la tiene el ingeniero, el arquitecto o el médico o cualquier profesional que irrumpe en el mundo universitario, y que esa formación le otorga una experticia, si tú quieres, para poder informar en términos veraces, y que la información es un bien de servicio público, y que la información como un bien de servicio público tiene una responsabilidad que tiene que ver con el mundo de la ética y la moral. Desde el Colegio Nacional de Periodistas consideran que la discusión de la reforma debe ser suficientemente amplia para que comunicadores sociales y población puedan participar y proponer sobre este instrumento legal. Durante los últimos 20 años, decenas de medios de comunicación han sido obligados a cerrar sus puertas o incluso a ser vendidos a funcionarios del gobierno nacional. Esto ha sido denunciado por instancias nacionales e internacionales que dicen que en Venezuela cada vez se busca acercar más la libertad de expresión. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Durante la celebración de la cumbre de los países miembros y socios del Mercosur en Paraguay, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, abordó en su discurso los desafíos generados por la pandemia de la COVID-19 y el estallido de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina somos enormes productores de alimentos. Tenemos por delante una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriento. Una oportunidad única, si es que sabemos ponernos de acuerdo para aprovechar la oportunidad. Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anfitrión de Prosur y Mercosur, aseguró que avanza en un 50% las obras del corredor bioceánico sobre el río Paraguay que une ese país con Brasil. Queremos informarles aquí en este foro que es seguramente la obra de conexión regional de mayor envergadura en construcción en este momento, que va a unir al Océano Atlántico con el Océano Pacífico a toda la región del sur de la región. Es una obra que realmente va a impactar en varios países y es de interés de toda la región. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó la importancia que tiene el Mercosur y habló sobre las negociaciones de libre comercio que tiene su país con China, en donde afirmó que el Mercosur tendrá participación. Mientras tanto, de forma virtual, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien pidió a sus aliados intensificar el comercio y las inversiones frente a la actual coyuntura global.
Por su parte, la canciller chilena Antonia Urrejola reiteró el compromiso de su gobierno con la integración latinoamericana como un pilar de su política exterior. Entre tanto, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, hizo un llamado a los países del Mercosur a crear alianzas para aumentar la tasa de educación superior. Tenemos una América Latina donde apenas el 52% de los jóvenes se están matriculando hoy en la educación universitaria. ¿Qué estamos haciendo de pronto para que, más allá de hablar de arancel externo común, podamos hacer un proyecto en donde las universidades públicas de todos nuestros países compartan sus programas universitarios, por ejemplo, a través del Internet? Lo único positivo que ha pasado en los últimos 2 años de la historia de la humanidad es esta transición tan rápida, tan acelerada hacia la digitalización. Y en la digitalización tenemos la capacidad de responder a la expectativa de educación superior de muchos de nuestros jóvenes. Por su parte, Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, mostró su preocupación por la situación laboral de las mujeres latinoamericanas y aseguró que la migración profundiza este hecho en la región. Las respuestas deben ser integrales y generadoras de condiciones equitativas, teniendo en cuenta las desigualdades preexistentes en los emprendimientos de mujeres, así como la desventaja en el desempeño de tareas que se realizan sin paga y sin reconocimiento social. Este es un flagelo que se profundiza aún más en los países que hemos recibido altas tasas de migración desde el año 2018. Cabe recordar que Venezuela está suspendido del Mercosur por la situación de derechos humanos en el país, por lo cual no tuvo ninguna representación. Después de que presuntos grupos adeptos a la administración de Nicolás Maduro impidieran la marcha al Palacio de Miraflores, gremios y sindicatos se concentraron en los alrededores del Ministerio Público en la ciudad de Caracas para exigir la derogación del instructivo ONAPRE y la reivindicación de sus derechos laborales. El gobierno tiene miedo. El gobierno tiene miedo y no le da la cara a los trabajadores porque el reclamo es tan contundente que no tienen nada que decir. Y ahora, como no pueden dar la cara para justificar eso que están haciendo, que no es más que un paquetazo neoliberal, ahora incitan a esos grupos pequeños, minoritarios, pero grupos de colectivos, que llaman colectivos, que no son más que microfascismo tarifados por el gobierno, para que vayan a enfrentar a los trabajadores, para propiciar enfrentamientos y para llenar las calles de la sangre del pueblo. Afortunadamente la dirección sindical, la dirección obrera, hemos tenido la claridad para no caer en la provocación y no generar el escenario que el gobierno quiere. Trabajadores denunciaron la situación irregular generada en la avenida Urdaneta más temprano, que les obligó a cambiar la ruta de la movilización y aseguraron que es un capítulo más de la presunta persecución a la que son sometidos diariamente. Ustedes observaron ahorita las fuerzas policiales. Se metían grupos tarifados por el gobierno y los policías no podían hacer nada sino decirnos avancen ustedes en la movilización. Entonces, casa de herrero, cuchillo de palo. Por eso es que venimos aquí a la fiscalía. Nosotros estamos siendo perseguidos y le exigimos a Tere Williams, libera a los trabajadores presos, libera a Emilio Negrín, libera a Alcides Bracho, libera a Blanco y libera a los demás luchadores que están presos simplemente por hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí. Liberen a Tarazona. Nosotros lo que hacemos es luchar por los derechos que nos conculcaron. Nos quitaron 60 años de derechos laborales. No existe la convenciones colectivas ya, no existe la libertad sindical. La OIT vino aquí a hacer un parapeto y eso se lo vamos a manifestar nosotros en la próxima movilización que vamos a hacer a la ONU. Aquí si los organismos multilaterales no hacen bien el trabajo, no esperen que los organismos nacionales lo hagan. Por último, indicaron que el próximo 30 de julio se llevará a cabo un encuentro nacional de organizaciones sindicales en el que puntualizarán la agenda de cara a las próximas acciones de calle. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Alimenta la Solidaridad es una organización no gubernamental que nació en 2016 en medio de la emergencia humanitaria compleja que atravesaba el país y con el objetivo de mitigar la inseguridad alimentaria en niños y adolescentes. Estoy desde el inicio del comedor, tenemos 2 años ya aquí en Carapita. Bueno, ha sido maravilloso ayudar a los niños que están en desnutrición y han subido de peso algunos niños y eso para mí es
Yo casi todos los días estoy aquí, porque vivo aquí, esta es mi casa. Más de 18.000 niños, adolescentes y personas vulnerables se benefician actualmente de los programas de esta ONG, que ha servido un total de 14 millones de platos de alimentación en todo el país en sus 6 años de labor social. La necesidad aquí es bárbara, ¿sabes? Yo soy de la comunidad, yo vivo aquí, tengo 50 años viviendo aquí en la comunidad y vemos que hay mamás que de repente si tienen para el desayuno no tienen para el almuerzo, si tenían para el almuerzo no tienen para la cena. Yo tengo mamás aquí que a veces le dicen al niño, no te vayas a despertar hasta las 10 porque no hay desayuno, porque a las 10:30, 11 ya vamos para el camino del comedor. Entonces, wow, al saber que tú le estás prestando esa gran ayuda a esa familia con ese plato de comida, ya es bastante. Alimenta la Solidaridad no solo se encarga de disminuir la desnutrición en los sectores populares, también forma a las madres para que se conviertan en líderes sociales de sus comunidades. Tengo una experiencia también que hice talleres, pero de bordado. Y ahorita quiero emprender una cuestión con madres en la comunidad también. Voy una vez a la semana a la hacienda y me suplantan otras mamás. Y no es nada más un plato de comida, es estas formaciones que alimentan nos las da a nosotros y nosotros a su vez se lo damos a la comunidad. Porque después que alimentan nos prepara a nosotros traemos los talleres a las comunidades. Las madres líderes de la organización califican como una alegría profunda el saber que los más pequeños de sus sectores pueden alimentarse adecuadamente, aunque sea una vez al día. Bueno, yo tuve 4, ojalá que esta ayuda se hubiera dado antes, pero había que luchar mucho, ¿oyeron? Pero debido a la escasez que hubo y esas cosas, que los niños coman carne 2 veces a la semana, coman grano, coman huevo, ¿cuántas madres no pueden comprar eso? Imagínate tú. Y entonces, eso para mí es bueno, para la comunidad. Y ellos vienen y traen su tacita y bueno, hay tetero y ellos les encanta el atoizo hoy. El saber que estás haciendo esta labor social en tu comunidad, con tu gente que tú conoces de toda la vida y ayudando a esos chamos que no tienen esos 3 platos de comida en su casa y que tú le estás dando que sea uno aquí, para mí eso es lo máximo. Por último, el objetivo de la ONG es que las madres no tengan que depender de los comedores para alimentar a sus hijos. Sin embargo, debido a la crisis económica que atraviesa Venezuela, este es un camino que falta por recorrer. Pero Alimenta no quiere más comedores, nosotros no quisiéramos más comedores, nosotros queremos otra cosa, que cada quien diga, me voy a comer una arepa con queso y que la gente lo tenga, pero esta es una gran ayuda, independientemente que no queramos esta es una gran ayuda de Alimenta y bueno. Desde hace 2 años, esta organización integró un nuevo enfoque, y es la formación integral de niños, adolescentes y sus madres en más de 240 comunidades de sectores populares del país. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para COVID-19. Así lo informó la Casa Blanca a través de un comunicado. El documento detalla que el mandatario presenta síntomas que calificaron de muy leves y además ya empezó a tomar Paxlovid, el tratamiento antiviral contra el virus desarrollado por Pfizer. Biden, que se encuentra vacunado contra el virus y cuenta con 2 dosis de refuerzos, trabajará de manera aislada hasta que dé negativo para COVID-19. Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que protege el acceso a los anticonceptivos en todo el país. Con 228 votos a favor y 195 en contra, solo 8 legisladores republicanos votaron a favor de la medida junto a los demócratas. La Unión Europea sancionó nuevamente a Rusia. Esta vez incluyen el veto a las importaciones de oro y la congelación de activos a Sberbank, el mayor banco ruso, como una nueva medida contra Moscú por la guerra en Ucrania. El alto flujo de incendios forestales que acabó con miles de hectáreas en varios países europeos disminuyó gracias a las bajas temperaturas registradas el jueves luego de la ola de calor que afectó el viejo continente y causó la muerte de cientos de personas. En Portugal no se registraron brotes de llamas, mientras que en Francia los bomberos controlaron 2 grandes incendios y en España se enfrentaron a otro que mató a 2 personas. El politólogo John Magdaleno detalló los retos que debe afrontar la oposición y el chavismo de cara a las elecciones de 2024. El principal reto de la oposición es lograr coordinación estratégica, es cierto, y esto es lo que entendemos cotidianamente como la unidad, pero coordinación estratégica es distinto.
Es decir, coordinación estratégica significa que se pongan de acuerdo no solo en unas reglas de juego para conformar una plataforma y saber quiénes la integrarán, sino sobre todo para definir cuál es la estrategia de lucha por el cambio político. Escoger un candidato atractivo, o corrijo, varios candidatos atractivos, porque, en mi opinión, la oposición tendría que prepararse para la eventualidad de que algunos de ellos, incluso legitimados por intermedio de una primaria, fuesen inhabilitados. Me parece que es obviamente reconectarse con la sociedad en general. Y el cuarto reto es que la plataforma unitaria se vincule mucho más orgánicamente con sectores de la sociedad civil. Y lo he dicho públicamente, este es el momento en el que yo creo que hace falta la constitución de un poderoso movimiento social de alcance nacional, porque los partidos políticos no son suficientes para un cambio político en Venezuela de aquí al 2024. Magdaleno cree que el principal reto del chavismo es demostrar una verdadera recuperación económica que permita disminuir la pobreza en los sectores más vulnerables. La recuperación económica sea mucho más visible, no tan sectorial y modesta, y al mismo tiempo que tenga un impacto mucho más notorio sobre sectores sociales que vienen depauperándose desde hace tiempo. Segundo, bueno, el gobierno y en general el régimen político tienen el desafío de una eventual liberalización política, es decir, de restituir garantías que se vienen violando de forma consecutiva, lo cual va a seguir generando costos nacionales e internacionales. Así que el gobierno tiene un problema con esto que no parece, ser la prioridad estratégica en mente de los principales decisores. En tercer lugar, obviamente el oficialismo tiene que resolver la nominación de su candidatura presidencial y lograr que la nominación genere la menor fricción posible, porque si la reproducción de la candidatura de Maduro genera malestares internos, ese gobierno puede tener algunos problemas en lo sucesivo. Por último, el politólogo resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil dentro de este proceso electoral presidencial. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Estamos claros que para salir del régimen hay que salir de una falsa oposición. Hay que salir de ellos también. Entonces, vamos a que la gente elija una nueva dirección política. Estos señores no quisieron porque están muy cómodos allí, se arrogaron, somos nosotros porque sí, ¿no? Y tienen 20 años allí diciendo que ellos representan a la oposición. Entonces ahora hablan de que supuestamente van a hacer unas primarias. Yo no sé, yo en el fondo creo que ellos lo que quieren es otra vez más acordarse entre ellos y por aclamación decir que es uno u otro, ¿no? Que al final creo que lo elige el régimen y ni siquiera estas cúpulas. Además, la dirigente política aseguró que las elecciones primarias de la oposición deben contar con unas condiciones mínimas y sin participación de organismos del Estado. Y lo que estamos planteando es, uno, que lo organice la gente. Olvídense de meter al CNI. Por supuesto que nadie que sabe lo que ese parapeto es y a quién le sirve, va a aceptar que los ciudadanos democráticos, que la sociedad va a permitir que Maduro cuente su voto. Por supuesto que no. Y además con voto manual. ¿Qué es eso que vamos a estar usando una maquinita que nadie ha auditado, que las produjeron para ellos y que dan los resultados que ellos quieren? Y por supuesto, además de que no participe el Plan República ni el TCJ, para mí un punto fundamental es que los venezolanos que están en el exterior y que tienen tanto derecho de votar, porque son tan venezolanos como los que estamos aquí, puedan hacerlo. Asimismo, Machado aseguró que su temor es que Venezuela continúe en una deriva, por lo que está dispuesta a seguir en la lucha política. ¿Sabes qué me da terror? Como tú dices que me da miedo. Pensar que Venezuela sigue por esta deriva de destrucción. De pensar que mis hijos, tus hijos, no van a poder vivir en un país con toda la familia unida, con justicia, con respeto, con libertad, con alegría, con sus abuelos, con sus nietos. Yo he decidido dedicar mi vida a eso y yo sé que lo vamos a lograr juntos, porque tenemos una fuerza monumental. La coordinadora de 20 Venezuela también habló sobre los diálogos que realizan el oficialismo y la oposición para lograr una transición política. Sin embargo, consideró que estas conversaciones no representan ningún cambio para el país.
El economista Rafael Quiroz señaló durante la presentación de su libro Los presidentes y el petróleo que el levantamiento de las sanciones no asegura la recuperación de la industria petrolera. La recuperación de petróleo de Venezuela luce muy distante, puesto que al liberarnos de las sanciones vamos a retornar lo que era PDVSA y la industria petrolera antes del 2019. Y antes del 2019 eran las mismas circunstancias de ahorita. Es decir, las sanciones, el que se quiten o flexibilicen las sanciones no va a remediar mayor cosa dentro de PDVSA. Puede tocar algunas cosas, puede suavizarlas, pero no la va a solucionar, porque el problema fundamental de la industria petrolera es un problema de producción y es estructural esa producción. Es un problema que donde si tú no aumentas la producción petrolera, poco sacas si te flexibilizan las sanciones. Si tú no aumentas la producción petrolera, nada sacas aún quitándote todas las sanciones, puesto que tanto las circunstancias de precariedad de producción de petróleo, como al igual las transnacionales estaban antes de las sanciones. Entonces, Venezuela no podrá reconstruirse sin su industria petrolera, y la industria petrolera no podrá reconstruirse si no levantamos la capacidad de producción real. El economista aseguró que Venezuela pudo beneficiarse de la crisis energética que atraviesa Europa. Sin embargo, debido a la situación de la industria petrolera, esto no será posible. Nos ofrecieron una reubicación, nos ofrecieron Villa y Castilla, como quien dice, y todavía estamos esperando. 98 familias permanecen en zonas de riesgo aquí en el barrio El Campito de Petare. Desde hace 3 años han visto cómo sus hogares se han ido derrumbando ante la mirada indolente de las autoridades que no les han prestado una ayuda. El señor José Rojas explica la situación que inició a finales del año 2018 y hasta el día de hoy no ha tenido ningún tipo de solución, pese a las promesas. Se solicitó una inspección a los bomberos, ellos vinieron y en el informe colocaron que había un movimiento de tierra en masa que se estaba desplazando de la parte hacia arriba hacia acá. Ya las casas que estaban muy afectadas empezaron a desplomarse solas sin necesidad de tocarlas, como quien dice. Y a raíz de eso, la mayoría de los vecinos han ido, unos se fueron al refugio, otros se han ido alquilados. Rojas, de 45 años, clama a las autoridades una solución habitacional que le permita salir adelante junto a su esposa y sus 3 hijos pequeños. Mira, mi vida cambió drásticamente en un 360 grados, se puede decir, porque yo perdí el empleo, perdí casa, perdí todos mis enseres, me quedé con mi hija recién nacida, ya hoy tiene 2 años. Me siento bastante decaído, me siento decepcionado, me siento, burlado, ¿qué te puedo decir? ¿No? Por lo menos yo lo que siempre pensé o pensaba era un mejor futuro para mi familia, porque si yo por lo menos mañana me muero, mis hijos se quedan por lo menos con algo. Hoy en día tengo esa inquietud todavía, porque no tengo un trabajo estable, no tengo un trabajo fijo, porque siempre es algo, pues. Actualmente la familia vive en una construcción improvisada unos metros más arriba de lo que era su hogar y después de haberlo perdido todo. A veces, como quien dice, uno también pierde la fe, pero a veces, también yo digo, aquí estamos como que luchando por lo que se quiere y yo sé que en algún momento Dios nos dará esa bendición de un hogar, un espacio mucho mejor que aquí, que se acuerde de nosotros que también somos familia y también, pues en cierto modo, yo sé que la situación ha estado difícil para todos, pero creo que se caiga tu casa, si pierdas todo, ya es como que una situación muchísimo más difícil. Otra afectada por la situación es la señora Ginette Díaz, quien junto a su hija de 10 años permanece en la zona de riesgo, pues asegura no tener las posibilidades económicas de mudarse a otro lugar. Me dijeron así literalmente, su casa se cae de mañana en 8 días, y ya pasaron 3 años. ¿Usted siente que han sido de cierta manera olvidados por las autoridades? Claro, porque ellos lo saben. Y hay cartas y hay, concejal lo sabe, diputada Gabriela Chacón lo sabe.
El alcalde lo sabe. Defensa Civil lo sabe. La gobernación lo sabe. Cansados de no recibir respuesta gubernamental, estas personas se encomiendan a la suerte ante lo que puede significar una tragedia. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.